Bien, entonces vamos a tratar de terminar el tema de las variables, ¿verdad? Dentro de la unidad de datos. Y vamos a ver en qué consiste esto que dice aquí de transformación de variables. Y hay que tener cuidado, pues, cuando usamos esta terminología, ¿verdad? Para que no se vaya a confundir de que estamos alterando los datos. ¿Ok? Entonces, la clasificación de las variables. Y vamos a ver lo que es transformación de las variables. Bueno, la distribución de los datos, a veces que de algunas mediciones, pueden presentar una distribución de lo que se llama una distribución de frecuencia sesgada de por sí. No porque la muestra sea sesgada, sino porque pues, los valores que se toman en esa muestra o inclusive en una población, algunos son más comunes que otros. ¿Okay? Y eso es algo que ocurre y pues nada, no depende de que nosotros estemos haciendo un muestreo mal o bien. Simplemente es lo que ocurre en la naturaleza o cuando se hace algún tipo de medición. Entonces, en esos casos y para, como vamos a ver, para poder hacer ciertos análisis y para visualizar mejor los datos, pues podemos recurrir a hacer transformaciones. Entonces, ojo, la transformación pues no es crear unos datos sesgados. Y no es sesgado porque la transformación, porque se aplica a todos por igual. ¿Okay? Entonces, si la aplicamos a todos por igual, pues no estamos seleccionando algunos datos pequeños y lo estamos haciendo grandes y a unos grandes haciéndolo más pequeños, no, sino que a todos por igual. Perdón, vamos a poner aquí la presentación. Gracias. Ok. Sino que la transformación lo que va a hacer es cambiar la distribución de los datos, a lo que se llama la distribución de frecuencia, simplemente. Y eso pues es importante, como les decía, en algunos casos para poder hacer eh, un buen análisis o mejorar una visualización de los mismos. Aquí les voy a presentar entonces un ejemplo que vamos a estar trabajando. Ahora sí pueden ver, ¿verdad? Sí. Ok, chévere. Sí, recuerden enseguida que yo esté presentándoles supuestamente algo, pues ustedes me lo dicen. Bien, vamos a ver unos datos y vamos a estar analizándolos y visualizando datos de la masa del cerebro de 62 especies de mamíferos que tienen un tamaño que va desde algo así como lo que se conoce como un shrew, no sé si tiene un nombre en castellano, es como un ratoncito, pero no es realmente un ratón como tal. Y fíjense el tamaño que tiene, más pequeño que un dedo, un mamífero, muy chiquitito. Y en esa muestra que vamos a estar analizando también entonces están animales como este, pues que por supuesto pues vemos que son muchísimo más grandes, ¿verdad? Bueno, estos datos los vamos a estar analizando, ¿verdad? Vamos a utilizar R para que veamos los datos y luego pues la transformación que le vamos a hacer. Así que voy a entrar entonces a RStudio Cloud y ustedes cuando ya yo entre podrían también conectarse. Y si no, de todas maneras les dejé el archivo de código que lo pueden usar ustedes después si tienen RStudio en su computadora. Vamos a buscar aquí el proyecto. Y el proyecto está el mismo de la otra vez. Muestra variable. Y cuando entre al proyecto les voy a dar el acceso.
En este momento todavía no lo tiene. Cualquier pregunta en este momento. Tenemos tiempo. Muy bien. Entonces, déjame salir de aquí para que no vean los resultados todavía. Vamos a ver. Vamos a darle acceso a todo el mundo que esté en bioestadística. O sea que si tienen el enlace o ya entraron a RStudio, pues pueden ir pueden buscar el proyecto que se llama muestra variable. Vamos a ver Profesor, si... ¿y dónde busco el... ¿Dónde es que lo voy a buscar? Ok, ¿ya tú entraste a RStudio Cloud? Sí, pero por por el app, no por... Ok, tienes que buscar dónde aparece. Ok, tú deberías ver, deberías tener un menú donde tengas tu espacio, your workspace, y uno que diga bioestadística. Y ahí dentro del de bioestadística, pues, es que están los proyectos que tú tienes disponibles. El que tienes disponible, pues, el que dice muestra variable. Ok. Ya tengo varias personas que están conectadas. Ok. Ok, tengo más personas. Es el de muestra variable. Muestra variable. Sí, muestra variable. Sí, ya veo que se están conectando. Muestra variable. Exacto. Estoy esperando un momento a ver si... Bien, entonces vamos a entrar al proyecto. Y el proyecto, pues, como dijo alguien, pues tiene, en este caso, tiene dos archivos de código. Muestra fue el que estuvimos trabajando, ¿verdad? En la clase pasada, pues ese no lo vamos a usar ahora. Vamos a usar, abran el que dice variables. ¿Ok? Bien, aquí este código, pues aquí es un poquito más complejo porque aquí tenemos también, además de, pues, de algunas funciones, tenemos que, para poder trabajar, lo primero que hay que hacer es cargar unos paquetes. ¿Okay? Paquetes son como aplicaciones dentro de R. Entonces, este código de aquí, que vamos a estar trabajando ahora, requiere dos paquetes. Los paquetes, primero hay que descargarlos a donde estemos trabajando, ¿verdad? A R, utilizando en paquete, utilizando install, ¿verdad? Pero en este caso, yo asumo que ya están descargados. Lo único que tenemos que hacer es activarlos, y para eso se utiliza la función que se llama library. O sea, el paquete ya está en la memoria, lo que tenemos es que activarlo en la memoria o grabado en el disco, ¿verdad? Cuando lo has bajado. Asumo que ya está. Si no, de todas maneras, cuando lo tratemos de activar, nos va a decir que lo tiene que bajar. Así que voy a marcar aquí para correr esta parte y ver si se activan o si me dice que hay que bajarlo. Vamos a correrlo. Y si no dice nada, simplemente aparece aquí abajo en la consola Library más y Library ggplot2. Quiere decir que los activó y no tuvo que bajarlo. A ver, corran ustedes esto a ver si le aparece lo mismo. O si lo pone a bajar a descargar el paquete. Una de las dos cosas debe pasar. ¿A alguien no le Sí, a mí me salió. salió esto de aquí? Lo que tengo marcado es lo que Sí. tiene.
Ok, chévere. Eso quiere decir que ya estaba cargado el Profesor, ajá. a mí me sale eso, pero también abajo me sale algo en rojo. Learn more about the underlying theory at un link. Puedes copiarlo en el chat. Alexandra, ¿no te salió esto de abajo, pero te dijo algo o está haciendo algo? Ups. Aquí tenemos entonces la gráfica de los datos que vimos sobre la variable masa del cerebro. ¿Ok? Bien. Ok. Ahora, fíjense esta gráfica. ¿Qué problema tiene? Los datos como tal y no es porque el muestreo esté mal, simplemente es que pues, estos mamíferos, ¿verdad? De los cuales se tiene información, pues la mayoría, ¿qué son? ¿Grandes o pequeños? La mayoría son pequeños. Exacto, ¿verdad? La mayoría, y aquí lo podemos ver en los datos, ¿verdad? La mayor parte de los números son números pequeños, mamíferos pequeños. Y hay uno que otro, pues, grande, ¿verdad? Es que están por acá. Pero la mayoría son pequeños. Entonces, esta visualización, pues, no nos dice mucho cómo se distribuye la masa del cerebro en los mamíferos. ¿Por qué? Porque los extremos me distorsionan la gráfica. Entonces, en estos casos, pues, es que es bueno aplicar, ¿okay? una visualización, una transformación para que tener una mejor visualización. Pero no solamente por eso, sino porque para hacer análisis estadísticos, lo que se llaman, que vamos a ver más adelante, análisis estadísticos paramétricos, se necesita que la distribución de los datos sea más parecida a lo que se llama una distribución normal. Y una distribución normal es cuando esto que estamos viendo aquí, que en este momento está como algo así, ¿verdad? Esta es la distribución que tenemos ahora. Digo, suavizándola, ¿verdad? Es algo como esto. Esta es la frecuencia y esto pues son la variable, ¿verdad? En este caso pues la masa. Entonces, esta es su distribución de frecuencia. Suavizando esto más. Ok, este tipo de distribución pues no sirve para hacer análisis, lo que se llaman análisis paramétricos. Análisis paramétrico. Entonces, pues la transformación nos puede ayudar a que estos, como dice la palabra, se transformen en una distribución de frecuencia más parecida a la distribución normal. O sea, una distribución normal, aquí tenemos la variable, la frecuencia. Una distribución normal tiene una forma más o menos así. ¿Okay? Que indica que pues, los valores están cerca de un valor central y hay unos más pequeños y unos más grandes. ¿Verdad? Pero esto pues no nos da esa forma, esa distribución. Entonces esta sí es útil para hacer pues los análisis paramétricos. No es que no se pueda hacer con esto, pero son mejores los análisis paramétricos. Entonces para eso sirve las transformaciones. Y como les digo, eso no es manipular los datos, no es que los datos ahora yo los voy algunos de ellos les voy a hacer un cambio y a otros no. No, se hace un cambio a todos. Y eso no cambia la relación entre ellos, sino que lo que cambia es su distribución de frecuencia. Y eso pues no es un problema.
Ok, entonces pues vamos a hacer ahora pues esa transformación. Por acá y vamos a borrar. Las gráficas. Bien, pues vamos a ver entonces cómo se hace esa transformación. Pues esa transformación, la función o el tipo de transformación que se haga es muy variable. Puede ser una multiplicación, puede ser una división. En este caso vamos a hacer una transformación donde vamos a obtener el logaritmo base 10 de la masa del cerebro, pues, de los mamíferos. ¿Ok? Y el resultado, pues, de esa operación la vamos a poner en este objeto, porque esto, en R todo lo que produce algún resultado se llama un objeto, lo vamos a colocar en este nombre, log underscore brain, ¿okay? Que va a ser una nueva variable en nuestro caso. ¿Okay? Entonces vamos a correr esta línea. Ok, y aparece acá abajo, no se ve nada porque simplemente lo hizo. Yo no le estoy pidiendo que me lo muestre. Ahora sí vamos a pedir que me lo muestre, porque lo que voy a hacer ahora es unir los datos que tenía anteriormente de mammals en inglés. Le voy a unir los datos del logaritmo de la masa del cerebro y voy a crear una nueva, vamos a decir, tabla de datos que se llama mamíferos. Y la voy a ver, la voy a visualizar. Vamos a hacerlo aquí. Y la corro ahora. Entonces, ¿ves? Si comparan, en esta tenía dos columnas, las originales. La masa del cuerpo, la masa del cerebro. Para cada mamífero. Ahora, pues entonces tengo la masa del cuerpo, la masa del cerebro y el logaritmo de la masa, logaritmo base 10 de la masa del cerebro. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ver una gráfica, vamos a construir una gráfica donde yo voy a usar la misma figura, un histograma, pero ahora lo voy a hacer con el logaritmo de la masa del cerebro. Bien. Y entonces tenemos este nuevo, ¿ves? Este nuevo histograma. ¿Ok? Entonces esto, claro, aunque no es perfecto, pero no estamos buscando la perfección, pero esto se parece, ¿verdad? Se parece un poco más a lo que yo les había hablado, que es una distribución normal, lo que se llama una distribución normal. No es exacta, por supuesto, aquí hay un hueco bien grande, aquí se sobresale, pero es mucho más parecido esto a una distribución normal, ¿verdad? Es mucho más parecido que lo que teníamos anteriormente, que esta gráfica que está aquí, ¿verdad? Aquí pues sí, definitivamente pues no tenemos nada parecido a una distribución normal. Ok, entonces este es un ejemplo, ¿verdad? De lo que es una transformación y para qué sirve. Que es algo pues que para muchos análisis estadísticos hay que hacerlo. Porque los datos pues que uno toma pues no siempre pues tienen una distribución normal. Y ojo, no es porque le hayamos hecho mal las mediciones o el muestreo, es porque no todo en la naturaleza tiene una distribución normal. ¿Okay? De hecho, hay otros análisis que
que se hacen con distribuciones que no son normales, que vamos a estar viendo también en el curso. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda hasta ahora? Puede ser. Profesor, Ajá, usted dijo algo del objeto, que entiendo que el objeto era lo del logaritmo del cerebro. Eso como tal, a esa ecuación se llama el objeto porque va a dar unos resultados. Sí, o sea, todo resultado, o sea, toda estructura de datos, todo resultado que tiene una estructura de datos, en R se le llama un objeto. Es como un término genérico para cualquier datos que tú tienes. Por ejemplo, si tienes unos datos en una seguidilla, una fila de datos. Esos son objetos. Ese es un objeto que se llama, ese tipo de objeto se llama vector, porque son una serie de números. Lo que sería una matriz de datos que tiene filas y columnas, ese es otro objeto matriz. Entonces, lo que yo te estaba diciendo es que a esto va a tener una estructura, va a ser realmente un vector, que son las masas del cerebro transformadas, pero pues es una columna de datos. Entonces, a ese objeto le voy a poner el nombre LogBrain. A eso es que se refiere, ¿verdad? De hecho, vamos a ver aquí. Déjame a ver si aquí me funciona algo. Class LogBrain. Déjame ver si esta es la función correcta. Ok. No, lo que me está diciendo que son datos numéricos. Creo que es mod. Mod o mode. Mode LogBrain. Déjame ver si es eso. No, me dice lo mismo, es numérico. Ok, bueno, nada. Yo sé que es una estructura que se conoce pues como un vector. ¿Por qué? Porque son datos, bueno, aquí lo puedes ver. Son una serie de datos, una columna. Esto que está aquí específicamente. Esto en conjunto, todo esto es otro tipo de objeto, de estructura de datos, que se conoce como un data frame. Básicamente lo mismo que una matriz de datos. ¿Okay? Nada, eso es lenguaje pues de cómo se denominan los términos en la programación. Para uno eso es transparente, pues, en el sentido de que uno no tiene que bregar con eso. Simplemente utilizar las funciones. Ok, ¿alguna otra pregunta sobre los resultados o sobre todo el proceso que vimos? Ok, ahora conectando pues a otras alternativas. Pues esto se hace, si ustedes, por ejemplo, en algún ejercicio yo les digo que tienen que transformar los datos, pues no tienen que hacerlo con R, lo pueden hacer igual con Excel. En Excel, pues ustedes tienen una columna de datos y entonces pueden crear otra columna al lado con escribiendo una fórmula. ¿Okay? Las funciones en Excel se llaman fórmulas y entonces ustedes pueden escribir la fórmula una vez y después copiarla para que la aplique a toda la... o sea que en Excel también lo pueden hacer. Como yo les digo, pues yo no manejo todo principalmente con R, ¿verdad? Pero pues si alguien va a trabajar algo en Excel, pues me puede preguntar. Ok. ¿Dudas? Seguimos adelante entonces. Muy bien. Déjenme hacer aquí una